no podía ser el mejor para que 3 generaciones de líderes y lideresas de la diversidad sexual de Nicaragua se encontraran, echaran un vistazo al camino recorrido, trazaran la ruta de los tiempos vividos y marcaran la visión del futuro para la promoción y defensa de sus derechos. Yo creo que a ciencia cierta y desde toda perspectiva, este encuentro se va a recordar en la historia del movimiento de la diversidad del país. También no me queda duda que servirá de ejemplo para otros países también de la misma región. Nosotros habíamos planteado un proceso ya todavía en el 2006 como de 3 momentos importantes. Un primer momento era encontrarnos, darnos la oportunidad de repensar sobre lo actuado y hacia dónde queríamos dirigirnos. Y en ese espacio proponer la construcción de la agenda. Todas las diferencias que ustedes puedan tener de manera madura vayan encontrando un cauce común, porque el patriarcado no tiene diferencia, el patriarcado está sólido, es homogéneo y es muy fuerte. Y tal vez pues podamos compartir la fortaleza que nosotras tenemos como feministas y procurar que este proyecto, este proceso que va impulsándose desde este momento tenga buenos resultados y en octubre, noviembre ya tengamos una coalición, red, de alguna manera, un movimiento fuerte y que esté sumando todo su compromiso. Y es que mayo fue un mes en el que retomó fuerza la lucha por los derechos de la diversidad sexual, expresándose en marchas y encuentros que demandaban su reconocimiento en el Código de la Familia que se discute en la Asamblea Nacional. Así, el sábado 26 de mayo se cierra un mes con un evento de dimensiones históricas por ser la primera vez que el liderazgo se junta a debatir sobre cómo marcar el paso y consolidarse como un movimiento por los derechos humanos de la diversidad sexual. Los 80s estuvieron presentes a través de la feminista nicaragüense de origen costarricense Ana Quirós y el activista Patrick Swell de origen irlandés, quienes dieron sus aportes en el contexto del conflicto bélico. Compartir un poco lo que fue la experiencia de los 80s y el inicio de los 90s, desde los esfuerzos de organización de lesbianas y homosexuales. En primer lugar, vale la pena decir que en los 80 los espacios eran inexistentes o virtuales. Virtuales en el sentido de que eran virtuales para quienes estaban en el espacio, porque nadie más sabía que existían. Muchas veces escuchamos decir a los más sensibles de que no había problema que hubiera lesbianas y homosexuales. O sea, eso no es un problema, es un asunto de cada quien. El problema es cuando empiezan a hacer escándalo, ¿verdad? ¿Y qué consideraban escándalo? Cualquier cosa que fuera desde hablar en adelante, ¿verdad? O sea, podíamos existir perfectamente, podíamos convivir con nuestra pareja perfectamente, siempre y cuando no trascendiera de la puerta de nuestra casa, siempre y cuando no lo hiciéramos público, siempre y cuando no lo dijéramos. Pero esa era, digamos, la tónica de la actitud política, de los que estaban entonces y están ahora, y tienen una actitud igual hoy que la que tenían entonces. Me reconocí, salí del closet ya estando en Nicaragua, que toda mi historia anterior, que mucha gente que no me conoce muy bien lo sabe, es que yo crecí en una cultura muy fundamentalista, católica, religiosa. Pues yo crecí en una burbuja totalmente católica, conservadora, donde no se hablaba de sexualidad para nada. Nicaragua me llevaron a vivir y trabajar en un proyecto en un pueblo que se llama Cara de Mono, que está al lado de Muelle de los Bueyes. En los años 80 era todavía una zona muy aislada, y además era una zona de guerra. Entonces ahí
cuando yo empecé, había tenido alguna experiencia, digamos, ya en el proceso, pero de ahí de repente como cara a cara con la guerra, con las amenazas de vida, con ver a personas cercanas a mí morir en la guerra, secuestradas, torturadas y todas esas cosas, como si la vida te reclama también autenticidad. Entonces, para mí fue un proceso ya de, ok, este soy yo y no voy a seguir metido en ningún closet ni en ninguna concha, y empiezo a vivir mi sexualidad. Por su parte, Evelyn Flores, que representa a la generación de los 90, destacó cómo las jornadas de sexualidad libre de prejuicio abrieron el debate. A mí me encantó que las muchachas que organizaron la primera jornada por una sexualidad libre de prejuicio estaban ahí al frente, la Mary, la Ana, la Amy, la Hazel, o sea, eran grupos diversos también, poniéndose al frente y de alguna manera también dejando un legado para las otras organizaciones y para las que estábamos chiquitas en ese tiempo, pero que crecimos. En el nuevo liderazgo estuvo presente a través de Atiani Larios, quien destacó el rol de las transgéneras en este proceso. Yo desde que empecé en el 2008, mayo 12 de 2008, con esto del trabajo del activismo en cuestiones de derechos humanos, de la diversidad sexual, mi discurso empezó por la unidad y todavía lo mantengo, porque la unidad da fuerza. No es lo mismo que hagan diversos grupos en Chinandega, grupos en Masaya, que hagan ruido y generen alguna intención de cambio, que ese grupo que está generando ruido e intención de cambio se una con otro y aumente ese boom. Entonces, y así sucesivamente se va a generar una fuerza en cadena. Entonces eso me permitió a fortalecer el grupo y a formar cosas en alianza y a trabajar en grupos, así que nos fuimos dando fuerza. ¿Qué hago y practico? Es que yo investigo, leo y interpreto de acuerdo a la parte de cómo yo, ser humano, me siento, independientemente que yo le reclame al Estado que me deje acostarme con alguien que tiene el mismo sexo que yo, o porque me dejen que me exprese como la niña que me ven, o la expresión de género que yo quiera. Por su parte, el activista Baltasar Sánchez resaltó cómo el movimiento ha pasado de un enfoque de sexualidad a un enfoque de derechos ciudadanos. Un primer aspecto positivo que yo miraba es, no sé si una segunda etapa o una evolución natural, ¿no? Que se ha pasado de un enfoque de VIH, condones, sexualidad, al ver la diversidad, a quizás un incipiente enfoque de derechos ciudadanos, ¿no? También se contó con la visita de la colombiana Marcela Sánchez de Colombia Diversa. Ella narró la experiencia de las organizaciones de la diversidad sexual en el proceso de posicionamiento de sus derechos en ese país latinoamericano. Me voy a centrar en esta primera conversación en incidencia política, exclusivamente. En el 2003, desde el año 99, en Colombia se presentaron proyectos de ley para el reconocimiento de parejas. Uno de los más visibles fue en el 2003. Nosotros y nosotras estábamos haciendo como activismo, como distintas personas. Ese fue un activismo muy visible porque los opositores y los grupos religiosos sacaron los avisos en el periódico, en los dos periódicos más importantes de Colombia, y de las bodas que dicen, pero fueron muy agresivos y eso de alguna manera la gente progresista, la gente demócrata, algunos grupos dijeron como que no, está bien, puede que no estemos de acuerdo con este tema, pero este tipo de avisos tal vez no son los más recomendables, y movilizó de alguna manera una opinión favorable al tema. Y en 2004 nace Colombia Diversa, de un grupo de activistas, pensando en que necesitábamos una estrategia de corto, mediano y largo plazo y que nos permitiera superar la acción coyuntural. Estamos hablando ya desde el 2004, nosotros hacemos marcha en Bogotá desde el 98, 97 si no me equivoco, y siempre salíamos a la marcha, había un proyecto de ley, entonces decíamos algo, alguien salía a decir algo en los medios, entonces salía, el 28 de junio de pronto decíamos algo, pero no había una acción estratégica. Entonces empezamos a construir una agenda máxima. Yo leí el documento que decía la agenda mínima, pero esto no es una agenda mínima, esto
esta es una agenda, ahí está todo, todo lo que hay que hacer. Nosotros también la hicimos así, todo lo que hay que hacer, pero basada en derechos humanos como la tienen ustedes, pero muy concreta y detallada. Entonces, si para conseguir la igualdad es esto lo que tenemos que hacer, para conseguir los derechos de las parejas es esto, para conseguir una cátedra de derechos humanos es esto. Entonces empezamos a detallarla mucho más, simplemente como agenda, no teníamos nada, simplemente pensando en cuáles son nuestros problemas. Y pensando también en que posiblemente no la íbamos a desarrollar conjuntamente, porque tenemos fortalezas y debilidades muy distintas. Entonces unos tienen más fortalezas para las políticas públicas, otros para la acción judicial. Por ejemplo, Colombia Diversa, ¿por qué se reconoce? Por el litigio en la Corte Constitucional. En el encuentro realizado por la Red de Desarrollo Sostenible de Nicaragua, con el respaldo de Sí Mujer, contó con la presencia de 43 líderes y lideresas en representación de 21 grupos de todo el país y activistas de las etapas tempranas del movimiento. Ellos y ellas expresaron realizar nuevos encuentros para revitalizar temas de intereses que están pendientes a tratar para seguir fortaleciendo al movimiento.